Hola, que tengan muy buenas tardes. Les vamos a impartir lo que es una charla sobre lo que es el dengue. Como nosotros sabemos, el dengue es una enfermedad que está azotando muy fuerte la situación de la población. Entonces, vamos a hacer un poco de conciencia al respecto de eso. Mi nombre, un gusto, no me había presentado, me llamo Melissa Alvarado y mi compañera que me va a estar acompañando esta tarde para dar la charla es Carla. Ustedes para que ella se pueda presentar. Hola, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Díaz, la que le vamos a impartir la charla con la compañera. Bueno, una vez que la compañera ya se presentó, podemos avanzar un poco. Les voy a presentar lo que son las diapositivas para dar inicio a la charla, ¿verdad? Aquí como que las podemos estar observando. Si tienen algún problema más adelante, me lo dicen. Y si tienen preguntas también. Bueno, como ya nos presentamos, ¿verdad? El tema de la charla es el dengue. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los antecedentes históricos. Nosotros aquí podemos destacar los primeros relatos históricos sobre el dengue, conocida popularmente, como fiebre quebrantahuesos, mencionada en la isla de Java en 1979 y Filadelfia. Podemos saber lo que es un poco añeja esta, esta situación de salud sobre el país y a nivel mundial, global. Nosotros, en un inicio se pensó que el origen del virus del dengue era de África, ¿verdad? Y que con el comercio de los esclavos se había expandido por todo el mundo. El vector que, que transmite esta enfermedad se llama Aedes aegypti, muchos lo conocemos, son charlas que se nos han impartido en el colegio, ya lo sabemos, ¿verdad? Es de origen africano en un ambiente peridoméstico, en aguas estancadas en las aldeas africanas, donde muchos también en casa lo manejamos, lo que son botellas de agua ahí acumulada, incluso llantas, pailas, maceteras, son criaderos de lo que es el dengue. El dengue existe en forma endémica en Honduras desde que empezó a establecerse en 1977, habiendo ocurrido la primera epidemia en 1978 provocada por el serotipo 1. Más adelante se va a mencionar un poco sobre todos los serotipos que hay, que en total son 4. Bueno, entonces se ocurrieron 100,000 casos en todo el país, siendo como un epicentro en San Pedro Sula, porque son una enfermedad como tropical, que de donde viene el dengue, ¿verdad? Mi compañera va a explicar esta parte. La fisiología es el complejo del dengue, lo constituye 4 serotipos virales, serológicamente diferentes, el 1, el 2, el 3 y el 4, que comparten analogías estructurales y patogénicas con una homología de secuencia de aproximadamente 70%, que es la mayor entre los serotipos 1, 3 y 2 y 4. Que esos los 4 serotipos pudieron haber surgido a partir de poblaciones de primates separadas desde el punto de vista geográfico o ecológico, que permitió la evolución independiente de los serotipos. La fisiopatología. Existen diversas teorías patogénicas para explicar las formas graves del dengue. Según la teoría secuencial, una segunda infección producida por otro serotipo produce una ampliación de la infección mediana por anticuerpos o inmunoamplificaciones, con una gran replicación viral y aumento de la viremia, lo cual determina la gravedad de la enfermedad con MIS en el 2005. Los principales mecanismos fisiopatológicos del dengue son la formación de anticuerpos antivírico
antivíricos, desprovistos de un papel protector, daño celular, acción de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus del dengue, lisis celular, acción de citocinas, proliferación policlonal de la célula B. Esos son todos los mecanismos de la fisiopatología. Ahora les voy a mencionar un poco sobre lo que es gracias compañera, lo que es el agente etiológico, ¿verdad? Del virus. El virus es un arbovirus de la ARN que posee 3 genes estructurales, el gen E, PRM y el gen Z, y son pertenecientes al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Ahí discúlpenme si no lo puedo mencionar muy bien. Como la compañera ya anteriormente, perdón, les mencionó cuáles son los 4 serotipos que hay de acuerdo a lo que es el dengue. Ahora vamos a mencionar lo que es un poco el huésped. El huésped ya mayormente lo conocemos, que es el hombre, es en donde la puerta de entrada del virus es por la picadura de un vector, que es el Aedes aegypti, que esté infectado del virus, donde por un periodo de incubación de 4 a 10 días, que puede producir una gran variedad de alteraciones, que más adelante se les va a explicar, donde se puede tener en cuenta cuando usted sienta cualquier molestia o una sintomatología parecida, usted puede acudir a un centro de salud a recibir su respectiva atención, que no se le va a negar. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el medio ambiente, donde se mantiene más presente el virus. Los mosquitos del dengue se presentan en zonas urbanas con altitudes inferiores a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ponen sus huevos en depósitos en agua limpia como albercas, floreros de plantas acuáticas, llantas, baldes de agua, bueno, cualquier recipiente que pueda contener agua almacenada por mucho tiempo. Ahora vamos con lo... Adelante, compañera. Perdón. La epidemiología. El dengue es considerada como la más importante arbovirosis a nivel mundial. Se producen por año por 50 millones de años de infecciones y más de 200.000 muertos en más de 100 países. La epidemiología. Ya que esta es la situación epidemiológica del dengue que escala engloba, particularmente en la región de las Américas. Otro punto que podemos destacar sobre lo que es la epidemiología de lo que es el dengue, es que podemos hablar que la situación, además de eso, de lo que mencionó nuestra compañera, presenta grandes riesgos, no solo económicos, sino en salud, tanto sociales, medioambientales y climáticas, donde se favorece los sitios de la cría de este vector, porque hay insumos donde no se pueden como que mantener a flote. Entonces, los hospitales en algunas ocasiones no se dan abasto, porque cuando ocurren crisis hay que poner suero fisiológico para la compensación de electrolitos cuando hay deshidratación grave, moderada, y entonces no todo el tiempo, ¿verdad? Se mantiene con insumos, pero se hace lo que se puede y se trata de atender mayormente a todos los pacientes y mantenerlos bajo un control, porque para esto también se llena una ficha donde se lleva en un control de manejo hasta donde nosotros sabemos que el paciente pueda salir adelante con respecto al dengue, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el esquema de la tríada epidemiológica. Aquí se trata de 3 puntos, ¿verdad? Valga la redundancia. El ambiente, donde todo recipiente capaz, ya les expliqué, cualquier envase que se pueda almacenar agua por mucho tiempo. El clima húmedo también favorece la reproducción de estos virus. Hay que tener en cuenta también que en solares, baldíos, donde hay mucho césped, esa humedad que se concentra, ahí también se puede formar criaderos de lo que es el virus del dengue, ¿verdad?
También tenemos lo que es el huésped, que somos nosotros los seres humanos y en algunas ocasiones que son animales domésticos. Pero la mayoría del tiempo somos los seres humanos nosotros, ¿verdad? Y el agente, lo que es el mosquito Aedes aegypti, que él es el que transmite este virus. Aquí podemos observar sobre lo que es la cadena epidemiológica. Aquí lo que podemos destacar es que la cadena epidemiológica está el hospedero, lo que es el hombre enfermo, el vector, que es el mosquito hembra de la Aedes aegypti, y el huésped susceptible, que es el hombre sano, ¿verdad? La enfermedad tiene como un periodo de incubación que oscila entre 2 y 14 días, un periodo promedio, más o menos, que sería de 3 a 8 días, donde empieza un periodo de transmisibilidad para transmitir las enfermedades, que es necesario el mosquito haya picado a una persona que esté infectada y luego se traslade a otro lugar donde las personas que no están infectadas se puedan contagiar. Aquí podemos observar que el agente causal de primer punto de este son los 4 serotipos del dengue. Tenemos lo que es el reservorio, ya lo hemos mencionado, que somos nosotros los humanos y algunos animales. Tenemos la puerta de salida del agente, que es la piel. Es una puerta de salida cutánea donde el insecto, el mosquito nos pica y sale, ¿verdad?, a transmitir a otras personas. Y ahí, como se menciona en el punto número 4, la picadura del mosquito infectado al hombre. Y así del mosquito se va reproduciendo este ciclo. Tenemos la puerta de entrada también, que es cuando el mosquito ya viene infectado y pica a alguien sano. Así es. Luego tenemos lo que es la susceptibilidad, esto es universal porque ya sabemos, mencionamos también que se mantiene en un ambiente urbano. También hay más susceptibilidad en niños y en personas mayores que tienen como que sus defensas un poquito más bajas y les afecta en lo que es cuestión salud este virus. También tenemos pacientes inmunodeprimidos y ahí es donde donde empieza otra vez la cadena epidemiológica, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son las manifestaciones clínicas de un dengue común, que es el clásico. En caso probable, ¿qué dice? Fiebre de 2 a 7 días de evolución, 2 o más de las siguientes manifestaciones. Puede ser dolor retroocular, mialgias, artralgias. Mialgias son en dolores en los músculos, artralgias son dolores en las articulaciones, puede ser en codos, rodillas, tobillos, muñecas. Tenemos las manifestaciones hemorrágicas, que dentro de ellas podemos destacar lo que son la prueba del torniquete positiva, esquimosis o púrpura, que son manchas en la piel que aparecen como puntos negros, así morados, que son puntos donde se concentra más la sangre, ¿verdad? Que eso también se considera una manifestación hemorrágica. También en algunas veces se mantiene en el tracto gastrointestinal o en algunos lugares de punción. Ahora sí tenemos lo que podría ser un dengue hemorrágico, ¿verdad? Que en este caso sí se hace presente lo que es la manifestación de sangre. Se presenta como fiebre, antecedentes cercanos a fiebre aguda que se mantiene muy alta. Las manifestaciones hemorrágicas, que ya las mencioné. Tenemos la extravasación del plasma por aumento de la permeabilidad vascular, signos asociados al derrame pleural. Tenemos ascitis, que es inflamación del vientre o distensión del abdomen, dolor agudo en el abdomen también se puede tener en cuenta. También hay que tener presente que hay algunos signos de alarma donde nos pueden indicar que es un dengue en choque, que donde las personas se presentan ya en un estado más avanzado de la enfermedad, donde se puede mencionar vómitos persistentes, diarreas, inquietud, decaimiento, hipotermia, se sienten las extremidades frías como las manos, los pies, se observan petequias, una infinidad, no todas las veces, ¿verdad? Se presentan, pero sí hay algunos
unos síntomas que hay que tener en cuenta para no llegar a esos extremos. Ahora tenemos lo que es el diagnóstico. Recordemos que el diagnóstico no se va a dar así como que muy a la ligera, porque hay sintomatologías que se pueden parecer a lo que es el resfriado común, como puede ser artralgias, mialgias, cefalea, lo que es dolor de cabeza, ¿verdad? Que son parecidos a los del resfriado común, solo que en el dengue no hay rinorrea, lo que es secreción nasal. En eso se puede confundir. Entonces, para dar un diagnóstico de lo que es el dengue, se recurren a una muestra sanguínea que se debe tomar en la fase aguda, tan pronto sea posible, luego del inicio de la enfermedad, ¿verdad? Una muestra sanguínea en la fase de convalencia ideal debería ser tomada entre 2 a 3 semanas después, para saber con exactitud, ¿verdad? En algunas ocasiones se toman en el tiempo de pasando la etapa febril, donde se puede identificar lo que es, qué serotipo lo afectó, puede ser el 1 o el 2, y teniendo en cuenta que el serotipo 3 y 4 son los que pueden llegar a un choque o a un dengue hemorrágico. También vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento, que dependiendo de la fisiopatología que tenga la persona, se va a tratar, ¿verdad? No le vamos a dar un tratamiento muy fuerte a una persona que tenga un dengue clásico, porque podríamos a futuro crearle una resistencia a lo que es el medicamento. Entonces, lo más común que se trata es con rehidratación, con sueros orales. Si no se mantiene al tomarlos, entonces se da por medios intravenosos, cuando las personas tienen vómitos o recurrentes, entonces lo que se recurre para que todo el suero ingerido no sea devuelto, entonces mejor se pone directamente en vena para que trabaje mejor y llegue directo al organismo. Y en eso también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Perdón, tuve un problemita aquí con la presentación, pero ya ahorita vamos a continuar con la presentación del trabajo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los cuidados de enfermería en pacientes con dengue clásico. Lo normal que se tiene en cuenta sería controlar los signos vitales, porque en algunas ocasiones se presenta hipotensión, hipertensión arterial, de cada 4 a 6 horas, ¿verdad? Controlar la temperatura con antipiréticos, excepto cualquier componente farmacológico que tenga aspirina. Eso hay que evitarlo a toda costa. La administración de líquidos vía oral, incluyendo sales de rehidratación oral, ¿verdad? Que también en algunas ocasiones, si no se puede vía oral, como ya les mencioné, se pone intravenosa para llegar directamente al organismo. Tenemos que tener reposo en cama, mantener una buena higiene corporal, reportar al médico también los exámenes cuando hay aumento de hematocritos y lo que son las plaquetas, ¿verdad? El descenso de ellas. Tenemos también los cuidados de enfermería en pacientes con un dengue hemorrágico. Aquí las funciones vitales, el monitoreo que se va a tener es cada 30 minutos, porque recordemos que cuando llegamos a un dengue hemorrágico, corremos el riesgo de llegar a un choque. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, ¿verdad? Tenemos que también tener en cuenta lo que es el control de la temperatura con medios físicos, administración de los antipiréticos.
Mantener la vía venosa permeable, esto quiere decir que esté canalizado el paciente, no se tiene que dejar más de 3 días, 2 días canalizado y hay que cambiar ese catéter. Mantener una buena hidratación parenteral, administración de medicamentos de acuerdo a la prescripción médica, excepto heparina, corticoides, antivirales e inmunoglobulina, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también, no cualquiera va a tratar estos casos porque son delicados. Realizar un balance hídrico, que si tiene deposiciones o vómitos recurrentes, hay que compensar esa pérdida de líquidos con la administración de electrolitos y controlar la diuresis horaria. En algunos casos también se puede administrar oxígeno de acuerdo a indicaciones médicas, ¿verdad? Administración de inotrópicos, observar los sitios de sangrado que se mantenga, colocar un colchón antiescara, esto para no lastimar la piel, cambiar las posiciones en las que el paciente se está, porque sabemos que no podemos estar en un solo punto porque las partes del cuerpo, por ejemplo, más las extremidades, se tienden como a entumir y se tiene una sensación de cosquilleo. Entonces, comúnmente y vulgar, como se dice, se duermen las extremidades. Entonces, es para evitar cualquier molestia de esto. Y también comunicar al médico sobre lo que son el hematocrito, hemoglobina, las plaquetas y el ionograma. Ahora mis compañeras les va a avanzar sobre el que son las medidas de prevención. Yo les voy a hablar de las medidas de prevención. La prevención primaria, como ahí pueden observar en la imagen. Bueno, esas son las medidas orientadas para evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes a condicionantes. Las estrategias pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo hasta niveles no dañinos para la salud. En esa tenemos que evitar a toda costa todo criadero de zancudos, botes con aguas abiertos, porque el zancudo ahí habita. Entonces, eso afecta a las personas porque produce la enfermedad. En la prevención secundaria. Compañera, si nos puede hablar un poquito más fuerte, por favor. No sé, creo que el micrófono. No se escucha. Sí, ya se escucha un poquito más fuerte. Es que no sé, creo que es el micrófono. Prevención secundaria, sigue. Déjeme que se me traba esta cosa, se me detiene y no puedo seguir compartiendo. Ahora sí. Bueno, esta es la prevención secundaria. Es la que diagnostica el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad, la captación temprana de los casos y el control periódico de la población afectada para evitar y certorar la aparición de las secuelas es fundamental. Lo ideal sería aplicar las medidas preventivas en la fase preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan avanzado y por lo tanto los síntomas no son aún aparentes. Esto es particularmente importante ya que se trata de una enfermedad crónica. La prevención terciaria. Bueno, ahí están observando que la enfermera le está dando actividad para que estire los músculos, porque ya que ha tenido la enfermedad. Son las acciones relativas a la repercusión de la enfermedad mediante un correcto diagnóstico y tratamiento a la rehabilitación física. Eso es lo que le está dando la enfermera, rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez a secuelas en busca de reducir de este modo las mismas. Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud, facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incuperables y contribuir a prevenir o reducir al máximo las residuos
las recisivas, perdón, de la enfermedad. Las medidas del control. Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criaderos para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto se debe cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. A veces en algunas casas mantenemos floreros de agua. Eso los tenemos que estar cambiando cada día de por medio porque esos agarran larvas y ahí se introducen los mosquitos. Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados. En las llantas, cuando no le dan vuelta, cuando llueve, se llenan de agua y ahí sucia para las pilas. Los que mantenemos pilas, tenemos que tener cuidado en eso porque ahí se mantienen los mosquitos. Utilizar repelentes en el área del cuerpo que están descubiertos. Los repelentes son buenos, pero no tampoco para exagerar, porque a veces los repelentes, a veces tenemos la piel delicada y también puede producir manchas. Usar ropa adecuada, camisas de manga larga y pantalones. En ambientales, la ecología del vector Aedes aegypti lo ubican por debajo del rango de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, aunque existen registros de brote poco frecuente a mayor altitud. Los demográficos es la medida en que se reduce la densidad, no las anteriores. Ahí de la población y la comunicación entre las zonas de transmisión en el contacto, dispersión entre poblaciones de riesgo y disminuye. En los parámetros epidemiológicos del mosquito tenemos el criterio de selección de riesgo. Se basa en la frecuencia de años con casos reportados y la continuidad de años con transmisiones. Los parámetros entomológicos es la vista de que los indicadores tienen poca capacidad predictiva de riesgo de transmisión serán utilizados como elementos de apoyo en la definición en áreas de vectoriales y de criaderos productivos, que son los que no tenemos que mantener, como hacer llantas, latas, botes con agua y charcos cerca de la casa no lo tenemos que manejar porque eso produce el dengue. Anterior, que no le había dicho eso. En las medidas de control también tenemos que usar mosquiteros o todillos en las camas, sobre todo cuando el paciente, porque tenemos que tener esa precaución, porque a veces hay niños que tienen el dengue y el zancudo puede infestar. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Si un paciente de nuestra familia está infectado, tenerlo con mosquitero y alejado. Lavar y cepillar tanques y albercas. Perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que pueden contener agua estancada en episodios de lluvia. Rellenar con tierra tanques sépticos en desuso, desagües y letrinas abandonadas. La siguiente. Medidas de control. Bueno, eso era lo que les decía. Recoger basura y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantener el patio limpio y participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles con actividades comunitarias intersectoriales. Nosotros contamos con la volqueta que pasa recogiendo la basura. No pasa seguido, pero pasa 15 días. Eso también los quita que tengamos criaderos de zancudos, porque toda la basura tenemos que mandarla ahí para que no tengamos criaderos de zancudos, ni tampoco mantener en las casas llantas o todo eso,
porque en los patios tampoco tenemos que tenerlos de monte, porque eso también jala bastante zancudo. Bueno, las complicaciones. El dengue hemorrágico es un tipo de dengue que generalmente surge en la mayoría de las veces cuando el individuo está infectado por el virus, más de una vez originando cambios en la coagulación sanguínea. Bueno, esta enfermedad causa sangrado especialmente en los ojos, encías, oídos y nariz, así como la aparición de sangre en las heces, pequeñas manchas rojas en la piel, vómitos y pulso débil y rápido. La deshidratación grave. La deshidratación es uno de los síntomas más comunes del dengue y cuando ocurre provoca síntomas como cansancio extremo. C, debilitación, dolor de cabeza, boca y labios secos, labios agrietados y piel seca, ojos hundidos y aumento de la frecuencia cardíaca. Para esto tenemos que tomar suero, ya sea oral o intravenoso, para no tener más deshidratación por parte de la enfermedad. Problemas en el hígado. Cuando existen problemas en el hígado, generalmente están presentes síntomas de vómitos, náusea, dolor fuerte en la región del vientre y del abdomen, heces claras, orina oscura o piel y ojos amarillentos. Problemas neurológicos. Cuando el virus del dengue ataca el sistema nervioso central, ocurre el surgimiento de síntomas específicos como somnolencia, mareo, irritación, depresión, convulsiones, anexia, psicosis, falta de coordinación motora, pérdida de fuerza de uno de los lados del cuerpo, en los brazos o piernas, delirio o parálisis. En problemas cardíacos y respiratorios. El dengue también puede conducir al derrame pleural cuando alcanza los pulmones. Muchas personas piensan que no, pero sí. O a miocarditis, que es la inflamación del músculo en el corazón. Cuando existen problemas respiratorios o cardíacos, algunos de los síntomas que pueden ser percibidos incluyen la falta de aire, dificultad para respirar, manos y frío y de color azulado, dolor en el pecho, tos seca, dolor o mareo. Bueno, creo que Bueno, esto fue lo que adelante. seguimos con si tiene una pregunta, comentario. Bueno, esto ha sido todo, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o duda que nos quieran hacer, la pueden realizar. Nosotros vamos a responder con lo poco que nosotros sabemos acerca del tema, ¿verdad? Preguntas, dudas. No hay nadie. ¿Tienen alguna duda que quieran despejar al respecto del tema?
No hay ninguna pregunta ni comentario. Génesis, yo tengo una pregunta. Adelante, pregúnteme. Bueno, quiero saber si yo estoy en contacto directo con una persona que tiene dengue. Por ejemplo, en mi casa, ¿de qué manera me puedo contagiar? Muy buena pregunta. Usted se podría contagiar, digamos, que tenga un contacto directo, por ejemplo, a las horas de la tarde, noche, entre 5 y 6, que se empieza a hacer como de noche, ¿verdad? Ya oscuro. Si hay un aumento de estos mosquitos o zancudos y la persona contagiada en su familia es picada y usted está cerca de ella y llega ese mosquito infectado a picarla a usted, no automáticamente, pero tiene la predisponibilidad, ¿verdad? De contagiarse. Entonces, de ese modo, también si tiene recipientes con agua de hace mucho tiempo y usted está haciendo su patio o esas áreas, ¿verdad? Donde tiene sus plantas y algún zancudo contagiado de ese virus la logra picar, entonces de esas maneras usted es la que se puede contagiar del virus. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo tengo una pregunta, Génesis. Adelante, pregunte. ¿Es posible que alguien contagiado de dengue, que no sea tan grave, se pueda curar o mejorar sin tratamiento ni atención médica? Pues en algunos de los casos así es, porque, por ejemplo, digamos, hablando de un dengue clásico, ¿verdad? Usted me dice que no sea muy afectado en la persona. Entonces, usted, digamos, se siente cansado con aquel dolor de cuerpo y usted lo normal que hace es acostarse porque siente aquel malestar. Y después de un transcurso, recordemos que el periodo de incubación puede tardar de unos 4 8 días. Después de 3 a 14 días empieza, ¿verdad? Usted puede presentar fiebre, dolores musculares en las articulaciones y usted no sabe qué es lo que tiene y usted lo asocia como con un resfriado, ¿verdad? Que es lo común que sucede, pero sí se podría tratar, sí se podría llegar a, a mantener estable, pues. Ya si usted recurre a algún medicamento, pues tiene que saber y tomar en cuenta que eso recrea una resistencia al medicamento que en un futuro se la puedan dar. Mejorarse sin tratamiento crea una resistencia a la enfermedad. No, usted crea una resistencia cuando se automedica, pero con el transcurso del tiempo, digamos, si usted no se agrava y no se trata con el transcurso del tiempo, la enfermedad llega a su etapa final, donde queda con dolores musculares o en las articulaciones. Así podría ser, que pase a la etapa, digamos, si usted no, Ajá, la mayoría de las veces, ¿verdad? Tenemos ya entendí. enfermedades son como que muy mentales, ay, me duele la cabeza y más le duele, porque usted sabe que le duele. Entonces, vamos pensando a eso, ¿verdad? Que si nos metemos, Sí. estoy enfermo y caigo en cama, entonces así. Ajá. Ajá. Ya creo que es todo ya. Sí, gracias. Un gusto. Bueno, creo que, no sé si, ¿verdad? Si hay alguna otra duda o pregunta que la puedan realizar ahorita y si no podemos dar por concluido lo que es la reunión. Bueno,
Entonces, creo que si no hay más preguntas ni dudas, estamos por concluido, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde. Gracias a todos por haberse conectado.